El Islam pide ejecutar a quienes lo abandonan, y esto es absolutamente indiscutible. El castigo por apostatar, según lo prescrito por Mahoma y las 4 escuelas islámicas, es la pena capital. Repito, dicho por el mismísimo Mahoma, como veremos más adelante. De hecho, la apostasía es una de las 3 únicas razones por las que un musulmán puede quitarle la vida a otro musulmán. Cuando Mahoma se consolidó en el poder a base de guerras, magnificó las normas tribales de la época en lugar de atenuarlas, como con la apostasía, que en esa época equivalía a traición durante un estado de guerra, y por lo tanto era motivo de ejecución. Pero apóstata, si es solo en periodos de guerra, quiere decir que no se puede ejecutar a un apóstata en tiempos de paz, ¿verdad? Te equivocas. Los eruditos islámicos más reputados de la historia del Islam, tomando como referencia la vida de Mahoma, adoptaron estas normas y las establecieron como principios inmutables. Estos mismos estudiosos clásicos de los cuales deriva el Islam sunita, consideraban que el califato islámico permanecía en un estado constante de conquista, basándose en el principio básico de jurisprudencia islámica llamado la dualidad Casa del Islam, Casa de la Guerra, o Dar al-Harb o Dar al-Islam en árabe, donde la Casa del Islam se refiere a los territorios donde el Islam es la religión dominante, y la Casa de la Guerra se refiere a los territorios que no están bajo el control de un gobierno islámico. En resumidas cuentas, el Islam siempre está en estado de guerra, y por extensión, si apostatas, tu castigo siempre será la ejecución. Tanto es así que a día de hoy aún hay países donde la apostasía es ilegal, como se puede observar en el siguiente mapa. Los países de color rojo claro son países donde se aplica la pena de muerte por apostasía. Veamos cuántos de estos países son islámicos. Vaya, todos ellos lo son. Sí, lo que oyes. A día de hoy, hay 12 países cuya ley contempla ejecutar a aquel que abandone el Islam. Y en cuanto a los 9 países restantes que ves pintados, como mínimo consideran la apostasía un delito. ¿Cuántos de estos países crees que son islámicos? Efectivamente, absolutamente todos. Esto nos viene a decir que en el mundo hay 21 países que condenan la apostasía de una forma u otra, y el 100% de estos son islámicos, y las leyes relativas al castigo de la apostasía está directamente relacionada con lo que dicta la jurisprudencia islámica. Hay que tener en cuenta que esto siempre fue así. Tras la muerte de Mahoma, durante el califato de Abu Bakr, se desataron las guerras de Ridda, o las guerras de apostasía, contra miles de conversos que se negaron a pagar zakat, o lo que se conoce como diezmo. Aunque no renunciaron abiertamente al Islam, su rechazo a cumplir este precepto fue considerado apostasía, ya que incumplir uno de los 5 pilares del Islam ya se consideraba abandono de la fe. Así que Abu Bakr, basándose en el Corán, Sura 9, versículo 5, que dice lo siguiente: y cuando hayan pasado los meses inviolables, matad a los asociadores donde quiera que los halléis. Capturadlos, sitiadlos y tenderles toda clase de emboscadas. Pero si se retractan, establecen la oración y entregan el zakat, dejad que sigan su camino. Basándose en esta sura, ordenó ejecutar o reconvertir a lo que él consideraba rebeldes. No quedó ni uno. Además, tenemos relatos históricos como los de Abul al-Maududi, uno de los ideólogos islamistas más influyentes del siglo XX, que señalan como compañeros de Mahoma aplicaron esta misma lógica a ateos, cristianos y judíos que abandonaban el Islam. Así, la negación parcial de la doctrina, incluso sin rechazo explícito de la fe, se trató como una herejía punible con la muerte. Estas prácticas se mantuvieron a lo largo de la historia, incluso en épocas donde imperaba un Islam más afín al uso de la razón, como lo fue el Imperio Abasí. Amira K. Benison, importante historiadora de Cambridge, en su obra Los grandes califas, la edad de oro del Imperio Abasí, registra un incidente ocurrido en el 859, donde Leocricia, una muchacha de ascendencia musulmana con una tía cristiana, decidió convertirse al cristianismo y huir de sus padres. El clérigo Eulogio y su hermana albergaron a la fugitiva en oposición directa a los deseos de sus padres y la alentaron a mantenerse firme. Resultado: ambos fueron arrestados y posteriormente ejecutados. Eulogio por proselitismo y Leocricia por negarse a volver a la fe de sus padres. Y sí, sé que las demás religiones tuvieron épocas oscuras donde se cometían barbaridades, pero si os cuento estos hechos históricos es para que nadie os venga a engañar diciendo que la apostasía solo se castiga en casos de traición política, como hacen algunos revisionistas modernos tratando de blanquear el Islam.
De hecho, el consenso es claro. Os explico. Las 4 escuelas de jurisprudencia en el Islam, es decir, la Hanafi, la Maliki, la Hanbali y la Shafi'i, fundadas por los 4 imames clásicos entre los siglos 8 y 10, constituyen las corrientes de pensamiento fundamentales en el Islam a la hora de interpretar la ley islámica. Tanto es así que el consenso entre las 4 escuelas tiene un valor casi sagrado en el Islam. Bien pues, la escuela Hanafi recomienda 3 días de prisión antes de la ejecución para permitir el arrepentimiento y la conversión. Cabe decir que las mujeres apóstatas deben permanecer en régimen de aislamiento y ser golpeadas cada 3 días hasta que se retracten o mueran. Es decir, dicta ejecutar al apóstata. La escuela Maliki permite un periodo de espera de 3 días para el arrepentimiento, después del cual el apóstata debe ser asesinado. Esto se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. En otras palabras, ordena ejecutar al apóstata. La escuela Hanbali recomienda un periodo de espera de 3 días para el arrepentimiento. Si lo rechaza, este debe ser ejecutado o ejecutada. Dicho de otro modo, manda a ejecutar al apóstata. Finalmente, la escuela Shafi'i exige un periodo de espera de 3 días para el arrepentimiento, después del cual el apóstata debe ser asesinado. Esto se aplica a ambos sexos, lo que significa que ordena la ejecución del apóstata. Salvo con las mujeres en la escuela Hanafi, podemos ver que hay consenso absoluto sobre el tema. A los apóstatas se les ejecutaba, se les ejecuta y se les ejecutará en los países que se aplique la Sharia. Pero apóstata, al principio asegurabas que la ejecución de los que abandonan la fe fue algo que dijo el mismísimo Muhammad, pero no has aportado pruebas. Seguro que mientes. Bueno, en vídeos anteriores ya expliqué que los hadith sahih son las fuentes más fiables del Islam después del Corán, especialmente la colección de Bukhari. Bien pues, en Bukhari 3017 leemos lo siguiente. Ali quemó a algunas personas y esta noticia llegó a Ibn Abbas, quien dijo, si yo hubiera estado en su lugar, no los habría quemado. Como dijo el profeta, no castiguen a nadie con el castigo de Allah. Sin duda los habría matado porque el profeta dijo, si un musulmán abandona su religión, mátenlo. O este otro hadith del Bukhari número 6878 que nos dice, el mensajero de Allah dijo, la sangre de un musulmán no puede ser derramada excepto en 3 casos. Por asesinato a otro musulmán, por adulterio y por apostasía. Pero, por si no es suficiente, vamos a escuchar la opinión de este amable erudito egipcio. Os animo a buscar la opinión de los eruditos más reputados tanto de hoy en día como de toda la historia del Islam. La aplastante mayoría comparte la misma opinión. La gente como yo debe ser ejecutada. Y no creas que esta visión vaya a cambiar con el tiempo, pues hay que recordar que el Islam es inmutable. El Islam no dispone de una autoridad religiosa centralizada, por lo que jamás se van a poder adaptar ciertas doctrinas a los tiempos que corren. La única manera de conseguir eso es que la gente vaya abandonando la fe poco a poco. Y es precisamente por eso que hago estos vídeos, para aportar mi grano de arena a esta causa. Pero más allá de las leyes, el apóstata en el Islam sufre en silencio, pues aunque las leyes del país no le hagan nada, como es el caso del norte de África, el rechazo familiar y social al que se enfrentaría sería total. Tanto la familia como los amigos le darían la espalda, y en la mayoría de casos se les echaría de casa. Y eso en el mejor de los casos, pues si eres mujer, probablemente te enfrentes a consecuencias mucho más graves. Es por eso que la inmensa mayoría de apóstatas en el Islam lo mantienen en absoluto secreto durante prácticamente toda su vida. Más de uno en la audiencia se debe sentir muy identificado o identificada con lo que digo. Aprovecho que se acerca el mes de Ramadán para darle ánimos a esa gente que aún vive con sus padres y tiene que comer a escondidas y fingir que ayuna, cargando en ocasiones con un sentimiento de culpa. Recuerda, no debes sentirte mal por negarte a deshidratarte y a pasar hambre solo porque eran las costumbres de un beduino de hace 1400 años. En cuanto a mi audiencia no musulmana, agradecería mucho que encarriláramos la crítica hacia la ideología en sí y no tanto a las personas. Aunque es cierto que esta ideología sigue produciendo más individuos extremistas que cualquier otra religión, en términos relativos, siguen siendo una absoluta minoría. Los demás son víctimas a las que hay que señalarles aquello que les está destrozando como sociedad. Y tú,
Querido musulmán, no te dejes engañar. Nada de lo que he dicho en este ni los anteriores vídeos es mentira. Yo te aprecio y de hecho, mi propia familia es musulmana. No os veo como enemigos ni mucho menos. Como dije, os veo como víctimas. Es precisamente por eso que quiero que salgas de la oscuridad para una vida más libre, tanto para ti como para los que vienen. Hasta el próximo vídeo.